Hola, continuamos nuevamente con nuestras clases de Derecho Disciplinario. La semana pasada vimos las diferencias entre Derecho Penal y Derecho Disciplinario en cuanto al error. En Derecho Penal observamos lo que es el error de tipo, el error de prohibición. Manifestamos las diferencias que había en las características. Hicimos también una serie de precisiones y colocamos unos ejemplos. Hoy vamos a hablar de las diferencias en el derecho disciplinario respecto al error y vamos a tratar los errores de hecho y de derecho. El error de hecho como tal es aquella confusión que se tiene respecto de los aspectos fácticos o circunstancias fácticas que determinan una situación. Es una confusión. Recordemos que cuando hay error no hay dolo. Los elementos del dolo vale la pena recordarlos aquí, son conocimiento del hecho, querer realizar la conducta, ejecutarla y causar un daño. Esos son elementos que no se van a presentar aquí dentro de estas definiciones de error. Dentro del error de hecho podemos plantear un ejemplo que en estos momentos está tratándose en el mundo jurídico. El error que se sucede por parte del Consejo de Estado al publicar una serie de documentos constitutivos de contratos de la empresa Pfizer y AstraZeneca que tenían el carácter de reserva. ¿Qué sucede ahí? Aquí podemos observar muy bien los elementos. Recordemos que el error no se puede establecer sobre una persona jurídica. Alguien tendrá que responder, bueno, allá en el Consejo de Estado tendrán que adelantar las investigaciones internas del caso. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca está resolviendo una acción de tutela que le fue presentada. Traslada los documentos al Consejo de Estado para que éste a su vez resuelva la decisión que ellos han determinado. Le hace un traslado de unos documentos que son los contratos de Pfizer y AstraZeneca que tienen carácter reservado. El tribunal como tal le advierte al Consejo de Estado la reserva de estos documentos. En gestión judicial se procede a publicar toda la documentación que va llegando al Consejo de Estado a efectos de garantizar la transparencia. Pero al momento de hacer la digitación, la persona que lo hace no advierte la reserva que hay sobre esa documentación. Entonces aquí vamos a hablar de distintos aspectos hipotéticos porque desconozco el caso internamente. Pudiese ser un error de hecho vencible. ¿Por qué? Porque la persona que está haciendo las digitaciones recibió la carpeta, recibió las notas que no leyó, donde le decía que había una documentación contractual suscrita por el Estado colombiano y estas empresas Pfizer y AstraZeneca y no podían ser publicadas. Eso puede ser que se haya sucedido. Si es así, estamos ante un error de derecho vencible. Hubo una confusión, pero traerá una consecuencia, una responsabilidad de carácter culposo y el operador disciplinario será el que tiene que entrar a instruir y determinar qué fue lo que sucedió. Pudiera ser también un error de hecho invencible. ¿Por qué? Porque de pronto esa persona, ese gestor judicial, y recuerden que estamos hablando de situaciones hipotéticas porque desconozco los hechos internos de la parte disciplinaria, esa persona recibe la documentación, pero no la advertencia de la no publicación de esos documentos. Entonces, él actúa de acuerdo a su deber funcional, hacer las publicaciones de todo lo que llegue a su oficina y en razón a ello así lo hace y por un error, por una confusión invencible porque él no sabía, realmente no tenía conocimiento de la reserva de esa documentación, él procede de acuerdo a su leal saber y entender a hacer la publicación. Eso es un error de hecho invencible y no da lugar a falta disciplinaria y está justificado en la ley 734 del 2002. ¿Por qué? Porque él actuó con la debida diligencia y bajo la convicción errada e invencible que su conducta no constituye falta disciplinaria.
siempre y cuando no haya sido advertido, porque si fue advertido, recordemos, ya lo manifesté, el error de hecho es vencible y tendrá que responder no por dolo, sino con culpa. Ahora vamos a ver el error de derecho. El error de derecho como tal son confusiones que se suceden al momento de la interpretación o de la aplicación del derecho. ¿Eso cómo lo podemos ver? Pues tenemos un caso muy interesante, el de la ministra de las TIC, la doctora Udine, donde en un momento determinado está siendo públicamente cuestionada por su actuar. No obstante, aquí hay varias actuaciones de la ministra que hay que tener en cuenta a su favor. Primero, ella recibe una documentación. Ella como ministra no tiene que hacer los seguimientos, las instrucciones, porque ella tiene un personal que es el que le presenta a ella los trabajos. Entonces ella recibe una documentación. Segundo, parte de los principios de buena fe constitucionales. Es decir, si estamos hablando de contrataciones a nivel de ministerio, ella parte de la buena fe de que todo está correcto. Y con fundamento en eso y en los vistos buenos que me imagino dio el jefe de la jurídica y su grupo de asesores jurídicos, ella procede a firmar un contrato. Dentro de la ejecución del contrato, ella advierte que el contratista no está cumpliendo con la parte que le corresponde. Y recordemos, el contrato es por 1 billón de pesos, donde no se le alcanza a dar el 10%, son 70.000 millones. Y bueno, cuando son cifras, porque son cifras significativas, de todos modos, ellas sí incurren en la debida diligencia y observan que no hay un cumplimiento. En razón a eso, decide llamar al contratista y en estos momentos está en un proceso para declarar la caducidad o no de ese contrato. Dentro del proceso que se lleva a cabo, ella advierte que la documentación que le han pasado es apócrifa, porque los bancos, el Banco Itaú le manifiesta a ella que las garantías que se presentaron no fueron suscritas por el banco. Entonces ahí ya tenemos un problema de un fraude, donde ella tomó una serie de decisiones, pero amparadas por la convicción errada e invencible de que su conducta estaba correcta, de que estaba amparada en derecho y de que tenía una serie de asesores muy expertos y experimentados y tomó las decisiones del caso. En ese momento ella está incursa en un error de derecho invencible, porque ella sí incurrió en toda la diligencia, tiene un grupo de asesores, un grupo de personas que le están diciendo la documentación es correcta y aplica los principios constitucionales de la buena fe. A mi juicio, ahí estamos ante un error de derecho invencible. Ella incurrió con todos los principios legales y constitucionales para llevar a cabo la firma de ese contrato. Ahora vamos a hablar de error de derecho vencible. El error de derecho vencible es cuando se sucede una serie de errores o interpretaciones de carácter contractual que, pudiendo actuar, pudiendo rodearse, pudiendo estar desarrollar una serie de estudios mucho menores, no se hicieron y se procede a adelantar esa actuación. Entonces tomemos otro ejemplo que no será el de la ministra, sino tomemos un contrato cualquiera. Se hace una firma, el nominador de una empresa firma un contrato, no sigue los consejos, no pasa ese contrato por su grupo de asesores, por el jefe de la jurídica y procede a firmar y hay una serie de falencias dentro del mismo contrato. Si bien es cierto, en apariencia las formalidades son correctas, la parte sustancial no lo es, esa persona no se asesoró, en ese momento incurre en un error de derecho vencible, porque él ha debido ampararse en los mecanismos y en los grupos humanos experimentados que estaban dentro de la organización y no lo hizo. Pues bien, esta es mi clase del día de hoy, error de derecho y error de hecho. Espero te haya gustado. Si te gustó mi video, dale like. Soy María del Socorro Castañeda, en mi canal de Derecho Disciplinario.